Bien, no solamente importante, sino que también un libro que nos edifica, que hay promesas y que también las profecías. Ese libro de Daniel tiene que complementarse con el libro de Apocalipsis, que ya vamos a también ver si lo estudiamos. Yo la verdad que yo estoy, digamos, compartiendo estudios que son bastante, digamos, con mucha profecía, con mucha promesa de parte de Dios, pero bueno, oro al Señor que estemos preparados, ¿no? Para que todo lo que venimos viendo realmente traiga la edificación que necesitamos cada una de nosotras. Así que bueno, sean bienvenidas todas aquellas que están ingresando en esta tarde. Siempre una alegría poder compartir con ustedes la preciosa palabra del Señor y que, bueno, el Señor nos da esta oportunidad de poderlo hacer. Le damos gracias al Señor por las personas que me ayudan a poder tener preparado todo, ¿sí? La tecnología, y bueno, uno no la maneja bien, está aprendiendo, pero bueno, siempre el Señor pone personas para que todo salga correctamente y toda la gloria para Él, ¿no? Porque de eso se trata, de que recibamos lo que Él quiere que en esta tarde aprendamos y sigamos adelante. Así que bueno, aquellas que por diferentes motivos no se conectan, ya saben, tienen el video, se está grabando para que en el tiempo que sí, tengan puedan verlo, puedan volverlo a ver, porque es necesario que estudiar la palabra de Dios, ¿sí? Siempre yo digo, si somos hijas de Dios, no solamente nos tenemos que quedar con un bocado, sino tenemos que comer todo el plato para podernos llenar realmente. Un bocadito es solamente algo que puede ingresar y quedó allí. Pero cuando decidimos comer el plato, ya ahí hay un alimento más sólido. Así que bueno, cada una de ustedes que hoy está recibiendo la palabra, que el Espíritu Santo esté preparando los corazones y pongan ustedes, ¿no? Esa necesidad de recibir la palabra, sed y hambre del Señor, y que la palabra de Dios las edifique, las fortalezca, las afirme en Él, ¿no? Porque de eso se trata, de que crezcamos en el conocimiento de la palabra y que esto no solamente sea un tiempo donde, bueno, ¿no? Decimos, ay, voy a recibir la palabra, no, que sea un tiempo donde recibimos la palabra, pero también la aplicamos a nuestras vidas, porque de eso se trata. Así que bueno, hermanas, vamos a orar para presentar todo esto al Señor y pedir al Espíritu Santo, que sea Él el que dirige esta reunión, que sea Él el que hable a los corazones. Le damos gracias al Señor porque muchas de ustedes ven el video, lo siguen volviendo a ver en la semana y bueno, para mí es un gozo y sé que para el Señor mucho más saber de que sus hijas están alimentándose con la palabra del Señor. Así que bueno, oramos. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por compartir esta tarde con mis hermanas en la fe, tu palabra. Te pido, Santo Espíritu, que seas el que hoy traigas cada palabra, cada enseñanza y lo selles en la mente y en el corazón de cada una de tus hijas, Señor. Cada uno que escuchará y verá este video. Señor, que sea lo más importante el que ellas puedan ser edificadas en la fe. Señor, te damos gracias porque tú nos das la oportunidad. En medio de, Señor, tantas situaciones y adversidades que se están presentando. Señor, con una pandemia que está creciendo y tocando tantas ciudades, Señor, y tantas personas que lamentablemente muchas de ellas ya no se encuentran.
y muchos batallando, Señor, para continuar en esta vida. Hoy te pedimos, Padre, que tus infinitas misericordias alcancen las vidas, que puedan conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo. Y consagro este tiempo a ti, Señor. Toma control de todas las cosas, todo aquello que quiera interferir, Señor, sé tú allí, controlando, guardando y librando de todo aquello, de todo ataque, Señor, de toda cosa que quiera venir en contra de las vidas, quiera distraer, quiera desanimar, desalentar, en el nombre de Jesús. Todo lo ponemos bajo tu control, aún la tecnología, el internet, la corriente eléctrica, Señor, que seas tú allí, guardando todo, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. A Él la gloria, a Él la honra y a Él la alabanza. Amén y amén. Gloria al Señor. Amén. Aleluya. Vamos a adorar al Señor, amadas hermanas. En esta tarde, abre tu corazón. Que sea el Santo Espíritu el que habla tu vida a través de esta adoración. Amén. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí, puedo sentir tu majestad, tú estás aquí. Tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú
Hola, bien. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Bienvenida, Buenas Josefina. tardes. Buenas tardes, hermana Liliana. Buenas tardes con todos. Buenas Wanda, tardes. Dios me las bendiga a todas. Buenas tardes. Es un gozo poder estar con ustedes, verlas. Bueno, gloria a Dios. Entonces vamos a empezar nuestro estudio de la palabra de Dios del libro de Daniel. Así que bueno, quiero que ahí tengan sus Biblias abiertas, tengan un cuadernito para anotar y de esa manera poder seguir con el capítulo 3 del libro de Daniel. Amén. Como para dar un repaso, recordemos lo que habíamos hablado, visto el día miércoles, sobre esa imagen, ese sueño que tuvo el rey Nabucodonosor. Habíamos hablado de que esa imagen constaba de 5 metales, ¿sí? Eran el oro, era plata, bronce, hierro, y bueno, el último no era metal, pero era el barro, que era un barro, no, dice que era un barro cocido. Y esa era la imagen que vio el rey Nabucodonosor. Y bueno, eso lo tuvo muy preocupado, muy angustiado. Es por eso que buscaba que alguien le interpretara el sueño. Y vemos que al no encontrar a nadie, dio un edicto de querer, pues, ¿no?, examinar a todos los sabios, a todos los estudiadores de aquellos tiempos, por el hecho de que no interpretaban el sueño. Pero vemos que allí alguien se acordó de Daniel y bueno, le preguntó a Daniel, Daniel se entera qué es lo que el rey había prácticamente, qué decreto había él mandado, así que se entera de que era que le iban a quitar la vida, así que él se preocupa y le pide al rey tiempo, ¿no? Tiempo para poder interpretar ese sueño. Habíamos hablado que ese tiempo lo hizo no porque no sabía realmente qué responderle al rey, sino que fue humilde del hecho de ir a buscar a su Dios, a nuestro Dios Todopoderoso, para que a través de recibir las instrucciones de parte del Señor, él pueda, ¿no?, ir y poderle dar al rey una interpretación correcta. Y así fue como Daniel le interpretó este sueño al rey, y vemos que este sueño pues conllevaba realmente justamente la historia de los gentiles que habíamos hablado. Él pudo ver este rey a través de esta imagen. El Señor le estaba mostrando lo que iba a acontecer, ¿no?, con las naciones. Y vemos que él le había dicho allí en este sueño que la cabeza de oro era de él, ¿no? La cabeza de oro que había visto de esa imagen era él. Y bueno, era su imperio, el imperio babilónico, un imperio que estaba bastante abastecido de todo. Y también podemos ver que este rey pues se enaltecía, ¿no? Era muy altivo, y tanto es así que todos les decían rey para siempre vive, ¿no? Pensaban que él era un dios, y de esa manera él se movía. Pero a través de este sueño, ¿sí?, Dios le dejó un mensaje a través del profeta Daniel. Después vemos que en esa imagen también estaba los brazos y el pecho, que eran ¿de qué metal? De plata. Habíamos dicho que la plata es un material bastante rígido, pero inferior que el oro, por supuesto. Y también hablaba de otro imperio, el imperio de los medos y los persas, que fueron los que gobernaron después de Nabucodonosor, obviamente derrocando a este rey, ¿no? Después habíamos visto que la parte de los muslos, ¿sí? Todo eso también hablaba de otro imperio, ¿no? Cuando él ve todo
esa parte del cuerpo de bronce, también Daniel interpreta que ese era otro imperio, el imperio de Grecia, ¿sí? Ahí con Alejandro Magno, y que ese imperio abarcó muchos territorios. Y por último también vio la parte de las piernas, ¿sí? Que dice que esas piernas eran de hierro. Y esto nos hablaba del imperio romano y todo lo que conllevaba, que Roma también abarcó prácticamente gran cantidad del mundo. Es por eso que ellos también se creían dueños del mundo, ¿sí? Y lo último que pudo ver fue los pies y los 10 dedos, ¿no? Que tenía esta imagen, que hablaba justamente que era de un material de hierro y de barro, ¿no? Era como algo que se mezclaba, y que esto hablaba, habíamos hablado que esto hablaba del imperio del anticristo, ¿sí? Y habíamos dicho de que cuando la Biblia se refiere a los postreros tiempos, no es que son años y de siglos los que tenemos que esperar nosotros en los postreros tiempos, sino que hoy estamos viviendo esos tiempos, ¿sí? De lo cual la Biblia nos habla. Este reino sabíamos que era un reino anticristiano, y que este hombre de poder, que aún todavía no lo vemos, pero que está muy seguramente guardado, preparándose para su salida, ¿sí? Era una persona, un ser humano que va a hacer alianza con muchos gobiernos del mundo. Habíamos dicho que esos 10 dedos hablaban de diferentes naciones. Habíamos hablado que estaba allí España, Alemania, Gran Bretaña, estaban países como, bueno, la actual Roma, ¿sí? Italia, y una, ¿no?, serie de naciones que este personaje va a hacer alianzas, ¿sí? Va a hacer alianzas. Entonces vemos que se va a ver como una mezcla allí, tanto de lo pagano con lo religioso, ¿sí? Con lo religioso. Los gobernantes siempre van a usar la religión para tener justamente una alianza y una manera de tener una unidad. Pero sabemos que cuando aparezca este personaje, lo primero que va a hacer es engañar, ¿no? Se va a mostrar como una buena persona, ¿sí? Porque su gobierno va a durar 7 años. Y los 3 años y medio van a ser donde él se va a mostrar como una persona de bien. Es más, va a engañar a los judíos. Habíamos dicho que en estos tiempos el Israel de la Biblia no es el que hoy está ahí en el Oriente, ¿sí? Porque ese Israel del Oriente, el actual, no aceptan a Cristo, no lo conocen. No, realmente pocos son los que son cristianos en ese lugar, y si hay algún cristiano buscan que matarlos. Y recordemos que los judíos siempre han visto a los cristianos con un apelativo un poco feo. Ellos le decían a los cristianos o a los gentiles que eran perros. Y muchos de ellos ven a los gentiles porque ellos, hasta el día de hoy, ellos dicen que son el pueblo escogido, el pueblo elegido. Entonces ellos no buscan que contaminarse con los gentiles. Nos dicen que somos perros, y a los cristianos posiblemente también quizás tengan algún calificativo. Pero el hecho es de que el Israel actual no es el Israel que habla la Biblia. Si bien es cierto, el Señor va a sacar de ese pueblo un remanente, un gran grupo de gente que va a ser salva y que el Señor va a guardar, pero esos van a ser aquellos fieles, aquellos que reconozcan al Señor Jesucristo, aquellos que realmente, contra viento y marea, guarden esa fe puesta en el Señor Jesucristo. Después el resto, lamentablemente, les va a suceder como le va a suceder a las naciones, ¿sí? Que va a venir justamente este sueño de Nabucodonosor, de ver esta imagen. También le hizo ver una piedra, que dice que esa piedra golpeó los pies de esta imagen, pero no fue una piedra tomada de una mano, sino vino una piedra sola, como algo sobrenatural, y dio contra los pies de esta imagen, y la derrocó, la destruyó, y dice que después fue desmenuzando
cada parte de la imagen, ¿no? Es lo que vio Nabucodonosor. Y sabemos que esa piedra justamente se habla del gobierno del Señor Jesucristo, ¿sí? Cuando Él venga en gloria y realmente elimine y destruya a todos los impíos, a todos aquellos que no aceptaron su llamado, que no aceptaron su verdad y que no le glorificaron. Entonces, de esa manera podemos tener un alcance de lo que va a acontecer a este mundo, y con esta profecía de Daniel ya prácticamente interpretada, podemos entender nosotras que estamos en esos tiempos, ¿sí? Como les decía yo, no sabemos si de repente de aquí un mes, 5 meses, un año, 2, 3 años, aparezca este personaje, ¿sí? Pero de que va a aparecer, va a aparecer. Entonces, mientras que eso todavía no suceda, nosotras tenemos que preparar la fe, hermanos, ¿sí? Habíamos hablado de que hay una barrera que impide que ese hombre de pecado, ese ser maligno, venga a este mundo. Hay una barrera todavía que lo impide a él. Y esa barrera es el Santo Espíritu, el poder de Dios, que aún todavía él está buscando, llamando al ser humano a que se arrepiente y a que le busque de corazón para que sea salvo. Pero llegará el momento que esa barrera va a ser quitada. Y cuando esa barrera sea quitada, lamentablemente es allí donde este personaje se aparecerá, engañará 3 años y medio, y los otros 3 años y medio lo único que va a hacer es matar a todos los que le encuentren en su camino, sean creyentes o no sean creyentes. Porque él odia a los cristianos, ¿sí? Así que quiero que tengas en cuenta que él te odia. Y lo que este hombre de pecado quiere es que tú no avances en la fe y que tú no crezcas. Lo que él quiere es que tú sigas en la fe. Lo que él quiere es que tú rechaces al Señor Jesucristo. Y quizás tú digas, bueno, pero yo con mis palabras no lo rechazo, pero a veces con el comportamiento, con las actitudes, rechazamos al Señor. Entonces, con todo esto, vamos a ir al capítulo 3, y ya este rey Nabucodonosor, viendo ya prácticamente, ya recibiendo el mensaje que el profeta Daniel le había dado, él como que hizo oídos sordos, porque fíjense lo que hace este rey. Fíjense, vamos a leer ahí, tienen en pantalla el capítulo 3, que vamos a continuar, capítulo 3 de Daniel. Dice, rescatados del horno de fuego. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 70 codos. 70 codos es más o menos 27 metros, ¿sí? O sea, la altura era de 27 metros. Y dice, y su anchura de 6 codos. O sea, de ancho era casi 3 metros, ¿sí? Un promedio así. Entonces dice, ¿no? Cuya altura era de 70 codos y su anchura de 6 codos, la levantó en el campo de Dura. O sea, en plena ciudad, en medio de la ciudad, levantó esta imagen, ¿sí? En la provincia de Babilonia. Como decir, en la capital de tu país, ¿sí? Más o menos así, como para que te des una idea. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas. Sabemos que los sátrapas eran hombres que estaban en el gobierno apoyando a este rey, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros. Fíjense cuántos convocó este rey, como para que se den una idea. A los tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. O sea, que quiere decir que este hombre, después que tuvo este sueño, después que el profeta Daniel le dijo, rey, tú eres la cabeza de oro, eres tú, pero cuando le terminó de compartir, de interpretar el sueño, le dijo, pero una piedra va a derribar a todo, ¿no? Va a destruir todo, ¿no? Esa piedra era Dios, ¿no? Es como que el rey le entró por este oído y le salió por este oído, ¿sí? Porque él terminó haciendo una estatua, y fíjense que la estatua que él hizo no era, posiblemente no era por sus ídolos, porque él, bueno, como que sus dioses lo habían defraudado, porque recordemos que él buscaba intérpretes, y el único que lo pudo interpretar el sueño fue Daniel,
y Daniel tenía su Dios, que era nuestro Dios, porque todos los dioses paganos, ninguno le dio respuesta de nada. Entonces, esta estatua no lo hizo él por honrar a sus dioses, tampoco lo hizo por honrar a su país, él lo hizo para honrarse él mismo, ¿sí? Se especula que lo que él hizo era para que él mismo lo adoren a él, ¿no? Porque él quería adoración, ¿no? Ahí está el orgullo y la soberbia del hombre, ¿no? Podemos ver que este rey dice que la imagen que él hizo era de oro puro. Imagínense, 27 metros, esta imagen. Nosotros nada más podemos, ¿no? La altura de mi casa tiene 3 metros y medio posiblemente, o 4, pero esto eran 27 metros. Esa imagen que el rey Nabucodonosor hizo. Y todo era de oro. Fíjense, oro que invirtió para hacer esa imagen, ¿sí? Y él se sentía orgulloso, pues, de hacerlo, ¿no? Y es por eso que construyó eso. Y, obviamente, como un símbolo que él era, ¿no? Que él es el rey, para siempre vive, como bien le decían. Y él se sentía orgulloso, pues, de lo que él era, y lamentablemente no tuvo en cuenta el sueño que fue interpretado. Esta imagen, pues, que él hizo, era como una representación de que el mundo estaba a sus pies, ¿sí? Es como que él decía, bueno, todo está a mis pies, ¿sí? Él olvidó la parte que Daniel le dijo, ¿no? Rey, este pueblo, estas ciudades, los animales, todo lo que tienes te lo ha dado el Dios Todopoderoso. Él se olvidó esa parte. Entonces él construye esta imagen de oro de 27 metros, de casi 3 metros de ancho, y como que él dijo, ¿no? Bueno, voy a invitar a todos mis amigos para comer y beber, ¿no? Vieron que hay personas que dicen por ahí, no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando uno les dice, mira, es tiempo de que busques al Señor, no, dice, ¿para qué? No, si igual me voy a morir, dicen. Igual me voy a morir, total, dice, mejor antes que me coman los gusanos, mejor me divierto acá, ¿no? No sé si a ustedes han sabido decir eso. Yo he escuchado a muchos decir ese refrán, ¿no? Entonces, bueno, ese fue el concepto, la idea de este rey, ¿no? Dice que comenzó a convocar a todos, imagínense, ¿no? Todos los sátrapas, los gobernadores y de diferentes provincias, o sea que es como que él hizo una invitación a todas las ciudades y gobiernos de diferentes partes del mundo en el cual está viviendo, porque Babilonia era prácticamente el que abarcaba todo el mundo en ese momento, ¿sí? Entonces él convocó a todos, convocó a gobernantes, a sátrapas, a jueces, él convocó a todo su gabinete, ¿no? Y se dice que eso es lo que va a hacer el anticristo, que va a convocar a todos para hacer una alianza con ellos, porque él va a querer que todos estén a sus pies. No perdamos en cuenta que lo que está haciendo este rey Nabucodonosor es más o menos una imagen relacionada a lo que el hombre de pecado va a hacer, ¿no? Cuando él esté aquí reinando. Entonces podemos ver que este rey invitó a todos sus consejeros, a todo su ejército, a los ejércitos de diferentes partes de las provincias, sus poderes militares, ¿sí? Todo su imperio estaba prácticamente organizado para recibir a todos. Y él lo que quería, él quería algo, ¿sí? Él quería algo. Vamos a seguir leyendo. A ver, dice, ¿no? Gobernadores, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua, fíjense, él invitó para eso, para mostrar su estatua. Dice, del rey Nabucodonosor, había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz, fíjense, había un pregonero allí, ¿no? Había alguien que salía seguramente y vociferaba, ¿no? Lo que estaba sucediendo.
dice que el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, todos los pueblos, todas las naciones, aún las diferentes lenguas, ¿no? Dice que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, dice, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Ese era el objetivo de este rey, que todos se postren y lo adoren. Adoren esa imagen que lo representaba a él. ¿Sí? Y fíjense que en este capítulo, del capítulo 3 de Daniel, vamos a ver que constantemente se menciona los instrumentos musicales. Ya lo vamos a leer después nuevamente, ¿sí? El tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña. Todos esos instrumentos venían de diferentes partes de naciones, de diferentes, digamos, países, podríamos decir en ese momento. Cada país traía un instrumento diferente. Y todo eso se usaba, por supuesto, justamente para adorar a ese rey. Todo instrumento, toda esa música era para adorar a ese rey. Y saben que cuando yo me puse a leer esa parte, yo recuerdo que uno de los ángeles querubines que se rebeló contra Dios fue un ángel que se llamaba Luz Bella. Cuando Dios estaba por hacer la creación, hubo un ángel que se rebeló, porque él tenía todos sus ángeles que lo adoraban, pero había uno especial que se enorgulleció y como que se rebeló en contra de Dios. Y ese ángel dice que era un ángel tan bello, eso lo podemos leer en el libro de Isaías, era un ángel tan bello que dice que salían luces, salían melodías de él, ¿no? Entonces, pero este ángel se rebeló en contra de Dios. Y al rebelarse en contra de Dios, Dios lo echó de ese lugar. Y luego ese ángel se convirtió en ángel de luz, y luego vino a ser justamente Lucifer, y luego vino a ser Satanás, el diablo y todos los nombres que tiene. Y que es el que está allí, como les dije hace un momento, en la espera de salir a flote y a ir en contra de este mundo, de los gobernantes de este mundo. ¿Sí? Entonces vemos que aquí se usaba todos estos instrumentos musicales, ¿sí? Para adorar a ese rey, ¿sí? Y eso a nosotros no nos tiene que sorprender, porque hoy con todas las alianzas que hay y con todo lo que la religión que ha entrado a la iglesia, y lamentablemente, ¿no? Hay músicas, yo no digo todas, no digo en general, pero sí hay una gran parte de música que lamentablemente se está distorsionando y que se está usando mayormente para la emoción, ¿sí? Hoy el cristiano no se maneja por fe, sino por emoción. A veces esa música va tan adentro, ¿no? A la emoción. Y si no hay un crecimiento espiritual, una madurez, un cimiento, una base, lamentablemente nos dejamos manejar por la emoción. Y claro, pensamos de que la música, ¿no? Cuando adoramos, es la que me lleva, ¿no? Me cautiva y es la que me conduce mi vida espiritual. Y saben que a veces no es la música la que el Señor quiere que nosotras constantemente busquemos, sino a Él, ¿sí? Al dueño de la música, que en este caso sería el Señor, ¿no? Entonces vemos que aquí en este banquete estaban todo este tipo de instrumentos musicales que adoraban y que estaban preparados para las adoraciones a este rey Nabucodonosor. Y sigue diciendo, ¿no? Dice, para que adoren y se postren. Y cualquiera que no se postre, y aquí viene ya el decreto, y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, acá repetimos nuevamente la música, al son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Fíjense, ¿no? O sea que
con todos esos instrumentos musicales, se postraron delante del rey, lo adoraron a este rey, ¿sí? Y es lo que justamente, eso era lo que él quería, ¿no? Que todos se postren delante de él. Y eso es lo que va a querer el anticristo también, que todos se postren delante de él, que todos se humillen delante de él, que todos le digan a él que lo necesitan, porque ese es el objetivo de él, ¿no? Y que muchos cristianos, muchos creyentes, realmente terminen a los pies de este personaje. Y hermanas, lamentablemente va a ocurrir eso, porque aquellos hermanas que realmente, aquellos creyentes que realmente no caminan por fe, van a terminar caminando por emoción y van a dejarse engañar. Y si bien es cierto, aunque no se quieran dejar engañar, al no conocer las escrituras, lamentablemente no va a haber una manera de que ellos se puedan defender. Por eso es importante que tú conozcas las escrituras y que siempre tengas en cuenta la palabra. Y a veces saben que cuando la palabra de Dios se repite 2, 3 veces y te da el sentido 2, 3 veces del cual se está hablando, como en este caso se repite constantemente los instrumentos musicales, es porque algo nos está queriendo decir el Señor allí. Cuando tú vayas a las escrituras y veas que en un capítulo estás leyendo lo mismo, una palabra o un versículo 2, 3 veces en el mismo capítulo, es porque ese capítulo está resaltando algo, está queriendo decirte algo a través justamente de la palabra. Y ahí podemos ver cómo este rey usó la música para que lo adoren. Y es lo mismo que va a acontecer cuando el anticristo muy sutilmente, hoy todavía los demonios, entran muy sutilmente a las iglesias, usan a esos cantantes que pareciera que fueran, ¿no es cierto?, aquellos que incluso me quedo yo sorprendida, que cómo cobran una cantidad tan alta para ir a un concierto de música donde se le adora al Señor. Imagínense ustedes, hermanas, cuándo, a ver si Jesucristo cobró algo por predicar la palabra, a ver si los discípulos cobraron algo por compartir la palabra. Ellos dieron su vida por el evangelio, su vida fueron consagradas, entregadas al servicio del Señor Jesucristo. Pero hoy es una cosa tan sorprendente que te cobran todo, para que escuches la palabra tienes que pagar, para que asistas a un culto tienes que pagar, para que aprendas algo tienes que comprar el libro. Hermana, tenemos la Biblia, la palabra de Dios, ese es nuestro manual de vida. Yo no digo que no se pueda usar algún otro libro como para que puedas de repente corroborar alguna duda, pero la Biblia, la palabra de Dios, allí encontramos todo lo que necesitamos. Por eso es que tenemos que tener cuidado lo que escuchamos y lo que vemos y lo que seguimos en las redes sociales, porque no todos son realmente fieles al Señor. Hoy puedo ver yo allí cómo se levantan diferentes cantantes y que comienzan, ¿no?, a mostrar como que son pues muy guiados por el Espíritu Santo, hermanas, pero lo que están haciendo es llevar a muchos jóvenes al error. A veces yo escucho como un muchacho hace poco que se casó con una chica y él dice que es creyente, pero todas sus canciones que él prácticamente canta y muestra al mundo son más mundanas que cristianas espirituales, porque se ve que cada video que hace con menos ropa, cada video que hace con palabras que no honran a Dios, que no glorifican a Dios, pero él dice que es cristiano y que el Señor lo ha llamado a cantarle para Dios. Pero sinceramente, yo escucho sus canciones y no escucho nada de Dios allí. Entonces la gente se está tomando el nombre de Dios en vano y lo usan para como quieren y quizás hasta para sacar un provecho. Por eso que, hermana, nosotras tenemos que defender nuestra fe. Y eso lo vamos a ver ahora aquí. ¿Qué pasó con estos jóvenes? ¿No? ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Pero fíjense, este hombre, este rey, pidió a todos que se postren delante de él y que lo adoren. Y ahí tenía la música allí para que adoren a este rey. Fíjense ese contexto, ¿no? Ahora sigue diciendo. Dice, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron. O sea, terminaron
postrados y adorándole a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Ahora en el versículo 8, fíjense qué pasa. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Ya desde ahí empezamos a ver a aquellos corazones malvados odiando al cristiano. Yo te decía hace un momento, el enemigo nos odia. Los demonios nos odian. Ellos no quieren. Tú no sabes cómo ellos están enojados del hecho de que tú entres los días sábados a recibir la palabra, los días miércoles a recibir la palabra, y estás allí siempre conectada. Y de pasada agradezco a la hermana María Villa, que siempre es tan ella amable. Cada vez, hermanita, pones una palabra linda ahí en el grupo, porque veo que tú estás allí siempre presente. Y a todas aquellas hermanas que por allí suelen poner una palabra, y yo les digo sinceramente, no necesito quizás algún halago de mi parte, porque todo viene de Dios, y todo lo que se recibe de gracia también se tiene que dar de gracia, y eso yo lo tengo muy, pero muy claro. Pero sí me encantaría que entre todas, hermanas, siempre tengan esa misma afinidad, de que cada una se salude, cada una se desee lo mejor a la otra, cada una siempre esté dispuesta a bendecir a la hermana, quizás con una palabra de fe. Por eso es que tenemos este grupo, hermanas. Quizás es nuevo para ustedes, pero es importante que comience a practicarse el amor entre hermanos de la fe. Esa es la voluntad de Dios. Y acá vamos a ver estos jóvenes, qué es lo que sucede. Fíjense cómo ya desde ahí había una gente maliciosa, que ya estaba comenzando, dice, estos caldeos comenzaron a acusar maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey para siempre vive, y les dicen esto: tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, fíjense que ya es tercera vez que se menciona esto, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua. Ya ahí ya vemos que comienza a acusarse a estos hebreos, a estos judíos. Y dice: y el que no se postre y adore se ha echado dentro de un horno de fuego. Y ustedes saben que eso es lo que hace el enemigo. Por eso se le conoce el acusador. Al diablo también uno de sus nombres es el acusador. Él está acusándonos. Así como con Job, ¿se acuerdan que allí dice que él iba, ¿no? Se presentaba delante de Dios y le decía: mira tu siervo Job, a ver, quítale esto y vas a ver que va a blasfemar contra ti. ¿Y Dios qué hacía? Bueno, a ver, se lo quito. Y Job no blasfemaba. Bueno, pero ahora quítale su casa y vas a ver cómo va a blasfemar en contra de ti. Y así se la pasó él queriendo. Y no es que Dios le hizo caso a él, sino que realmente lo que Dios quería era probar la fe de Job. Y vemos que en todos esos capítulos del libro de Job, que es un hermoso libro, dice que Job no pecó y no blasfemó en contra de Dios. Por eso es que Dios lo terminó bendiciendo doblemente. Qué hermoso es mantenernos firmes, y por más que pasemos por pruebas, por adversidades, por dificultades, por circunstancias, seamos leales al Señor, seamos fieles a Él, que de nuestra boca siempre salga agradecimiento al Señor, a pesar de las cosas que de repente no queremos que sean como a lo mejor queremos, pero si es así la voluntad de Dios, la aceptamos, y eso alegra el corazón de Dios. Por eso yo muchas veces les digo, yo me sorprendo cómo hay personas creyentes que toman el nombre de Dios y le exigen a Dios el que tienes que hacer esto y que vas a sanar y que vas a hacer acá y que vas a prosperar y le prometen a la gente tantas cosas y que realmente, o sea, como que ellos lo pueden hacer y no Dios, o sea, no dependen de la voluntad de Dios. Y no es que Dios no nos quiera bendecir, porque Dios es un Dios lleno de misericordia, dice la palabra, es infinito en misericordia. Pero también, hermanas, Dios quiere que pasemos por pruebas para conocerle más y para que crezcamos en la fe. Porque, hermanas, la única manera realmente de que nosotros, los hijos de Dios, crezcamos en la fe es a través de las pruebas.
Yo te aseguro que si tú tienes comida, tienes casa, tienes todo, tienes tu familia, tienes todo, te olvidas de Dios. Yo no sé si te lo has planteado en algún momento. Cuando todo te ha ido bien, ¿te has acordado del Señor? Yo me acuerdo cuando a mí me iba todo bien, pero ni me acordaba del Señor. Pero cuando me iban mal las cosas, recién ahí decía, ay Señor, por favor, Dios, ayúdame. Obviamente eso era antes de conocer al Señor. Ya después que le conocí, anhelé conocerle cada día más. Pero así es el mundo, cuando todo les va bien y tienen todo, tienen casi como pareciera resueltas las cosas, bueno, ¿qué hacen? No buscan al Señor. Pero cuando ven que las papas queman, cuando ven que las situaciones se agravan, ahí comienzan a correr, por favor, Dios. Y cuando Dios no le responde, ¿qué dicen? Lo culpan a Dios. No, porque tú no escuchas, tú no existes, y comienzan ahí a decir cosas en contra del Señor. Eso lo podemos ver, hermanas, en todo lado. Entonces podemos ver aquí que ya estaba el edicto y dice que ¿qué iba a hacer? Que el que no se postre y adore al Señor, a este hombre, perdón, a este rey, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Fíjense, un horno de fuego ardiendo. Y ahí seguimos, vamos más para abajo. Versículo 12 dice, hay unos varones, fíjense, ahí vienen estos acusadores a acusar. Ahí vienen los acusadores al rey y comienzan a acusarlos. Y dice, hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Recordemos lo que habíamos visto en el capítulo 1, ¿no? Estos jóvenes, porque sus rostros aparecieron 10 veces mejores, ¿qué hizo el rey? Lo puso Daniel justamente en la corte de su palacio y puso también a sus compañeros con él. Entonces quiere decir que tanto Daniel con sus 3 amigos estuvieron allí en esa corte del rey, ayudando, eran gobernadores. Pero fíjense qué sucedió. Comenzaron a acusarlos y estos hombres dijeron, ¿no? Hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Sus nombres son Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado. Miren, fíjense, ya empezaba la mentira en ellos, ¿sí? ¿Qué dicen? Estos varones no te han respetado. Ay, por favor, no bullan. No adoraron tus dioses, dice. No adoraron tus dioses. Ni adoran la estatua de oro que has levantado. Fíjense, 3 acusaciones. 3 acusaciones en contra de estos jóvenes. No puedes hacer eso. Primero, ¿cuál es la primera acusación? Dice, no te han respetado. La segunda acusación, no adoran tus dioses. Y la tercera, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Fíjense, ¿no? 3 acusaciones en una sola. Triple acusación. Triple acusación. Y así hace el diablo, hermanas. Así hace Satanás. Así hacen sus demonios. Acusando de nosotras cuando no hacemos las cosas correctas. Él es el acusador de los hermanos, dice la palabra. Y él va y se presenta y mira a tu hija María. Y mira a tu otra hija María. Y mira que no leen la Biblia. Y mira que no oran. Y mira que hacen tal cosa. Y mira a tu hija Liliana. No está haciendo como ella dice. Y mira a tu hija tal. Y mira a tu hija tal. Y dicen que son creyentes. Y dicen que son de Cristo. Y dicen que son de Dios. Pero mira cómo se comportan. Así son los acusadores, hermano. Por eso es que nosotras tenemos que realmente tener cuidado con aquellos que están alrededor nuestro. Porque ellos, a ver, yo siempre digo, cuando tú estás en Cristo, los familiares que no conocen a Cristo no van a ver en ti, a ver, si hablamos de un 100%, ellos no van a ver en ti el 80% que has cambiado. Ellos van a ver estos 20 que te falta cambiar. Y a esos 20 te lo van a querer, como se dice, ahí machacar, ¿no? Disculpen la palabra, pero te la van a querer hacer ver como que te equivocas esto, te equivocas lo otro.
Pero ellos no van a ver el 80% que tú has cambiado, que tú ya no eres la misma de antes, que tú ya no eres la persona que quizás antes, en lo que andabas o en lo que pensabas o de la manera que hablabas. Pero ellos no van a ver esa parte buena que el Señor está haciendo en tu vida. Ellos van a ver la otra parte pequeña que aún falta para mejorar cada día, pero ellos van a ver eso. Y estos acusadores, era lo que ellos hacían. Estos acusadores caldeos, no miraron que tanto Daniel con sus amigos oraron a Dios para que le interpreten el sueño al rey. Lo que ellos vieron es el hecho de que estos jóvenes no se habían postrado delante de esa estatua. Y es por eso que los acusaron, y los acusaron triplemente, ¿sí? Porque no adoraron la estatua. Pero hermanas, estos jóvenes, tanto Sadrach, Mesach y Abednego, y aún el mismo profeta Daniel, ellos jamás se iban a rendir a ningún Dios. Ellos ya tenían asumido quién era su Dios. Y aunque a ellos se les quite la vida, porque ellos prácticamente estaban en ese lugar por obediencia a Dios, y porque sabían que en ese lugar iba a haber justamente una manifestación de Dios. Permítanme. ¿Alguien ingresó? Gloria al Señor, bienvenida. ¿Sí? Entonces, a ver, permítame un segundo. Vamos acá. ¿Sí? Entonces, podemos ver que ellos... Bienvenida, mi amor, bienvenida. Podemos ver que estos jóvenes tenían asumido lo que ellos querían hacer. Ellos, sus vidas prácticamente estaban en las manos de Dios. Y ellos, miren, estén vivos o se les quite la vida, ellos estaban en la voluntad de Dios. Ellos lo único que querían era hacer la voluntad de su Dios. Y de eso se trata la fidelidad. Y de eso se trata la fe, hermanas. A veces decimos que tenemos fe, pero no hacemos la voluntad de Dios. Si el Señor te manda que realmente te instruyas en su palabra, tú si eres fiel y leal, tú lo vas a hacer. Si el Señor te manda que no te contamines, tú en tu fe y lealtad no lo vas a hacer. Y así en cada área de tu vida. Podemos ver que estos jóvenes, de alguna manera, ¿sí? Ellos prácticamente, por más que los acusaron, fíjense la respuesta de parte de ellos, ¿sí? Ya desde el versículo 13 dice, permítame un segundito que se me salió la imagen. Gracias, Claudia. Por favor, Padrito, no hagas mucho bulla, sacale despacito porque escúchate lo que has dicho, bullita, escucha todo. Más allá si te vaya, te amor, no me la casita cerca, acá no. Ya apágame el micrófono para que no se escuche. A ver. ¿Qué es? Listo, mira. Cuando se te apague, cuando se te vaya la imagen vas acá abajo. Y ahí está. Ya, ok, 7:11. Bien, hermanitos, entonces vamos a continuar. Voy a tratar de ir lo más rápido que puedo, ¿sí? Entonces vemos que aquí ya desde el versículo, vamos a ver ahora, desde el versículo 13, lo que pasa. Dice acá en el 14, perdón, habló Nabucodonosor y les dijo, fíjense, ¿no? Después que estos hombres le acusaron a estos jóvenes, el rey, ¿qué les dice? Habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos
para que al oír el son de la bocina, ya la cuarta vez, nuevamente los instrumentos musicales, al son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no lo adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo, y que Dios será aquel que os libre de mis manos. Fíjense, ¿no? Fíjense la actitud de este rey, ¿no? Él estaba enojado, ¿no? Porque estos jóvenes no se habían postrado, pues, ante su imagen, ¿sí? Y bueno, les vuelve a preguntar, ¿no? Les da como una oportunidad para que ellos se arrepientan, ¿sí? Y bueno, ¿no? Vemos allí la actitud de estos jóvenes, ¿no? Escuchando lo que este rey les estaba diciendo, pero también a la vez con la actitud de mansedumbre y de templanza, ellos se pararon firmes, ¿no? Vamos a ver la respuesta de ellos en el versículo 16. Dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. ¡Wow! Hermanas, esa es una fe genuina y verdadera. Ellos sabían quién era su Dios. Y ellos tenían bien en claro lo que Dios iba a hacer con ellos. Ellos se pararon firmes y ellos dijeron, bueno, yo me imagino, ¿no? Yo me imagino que cuando estos enemigos lo acusaron, seguramente entre ellos habrán hablado en un momento, ¿no? Y ellos se habrán dicho entre ellos, bueno, miren, si nos quieren quitar la vida y nos meten al horno de fuego, bueno, nos meterán. Pero nosotros no vamos a adorar esa estatua. Así, esa decisión firme de no rendirse a esa estatua. ¿Sí? Y fíjense cómo ellos le dicen, ¿no? Una fe verdaderamente, realmente genuina, ¿no? De querer hacer la perfecta voluntad de Dios. Porque eso es lo que ellos querían hacer. Ellos querían hacer la voluntad de Dios. Y hermanas, eso es lo que muchas veces a nosotros y a muchos creyentes le cuesta, hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Siempre hay pretextos, siempre hay excusas para las cosas del Señor. Muchas veces, ¿no? Uno por ahí, yo me quedo pensando y digo, bueno, pero si lo puedes hacer de esta manera, y de esta manera honras el nombre de Dios. Pero la persona me dice, no, pero bueno, pero que esto, pero que el otro, pero que aquello, pero... Y una serie de peros. Y hace unos días hablaba con una jovencita y le digo, cuando me hablaba sobre lo que es ¿cómo es esto? Lo que se pone en los cuerpos, ¿no? Se me ha ido el nombre, Bueno, cuando te pones algo en el cuerpo, ¿no? Cuando te quieres poner una imagen en el cuerpo, no me acuerdo ahora el nombre, ¿sí? Pero hoy los jóvenes, ¿no? Tienden a ponerse en el cuerpo tatuajes, esa es la palabra, ¿no? Y se tatúan acá, y se tatúan acá, y a veces ya hasta se tatúan todas, ¿no? Todo completo, ¿no? Vemos acá, incluso hijos de famosos lo hacen. Y esta modalidad también está entrando en las iglesias evangélicas. Y la vez pasada hablaba con una jovencita y me decía, ¿pero qué tiene de malo? Si me lo puedo hacer así chiquitito. Es que lo que pasa es que si honras al Señor, por honrarlo a Él no lo tienes que hacer. En obediencia, no, pero ¿qué tienes y tal? Pero que el resto lo haga, tú no lo hagas. Pero ¿cuál es la maldad ahí? Porque si realmente la palabra de Dios te dice que eres templo del Espíritu Santo, entonces tú tienes que cuidar ese templo. Y no lo tenés que afectar con nada.
Y por otro lado, somos cristianos y tenemos que ser testimonio para el mundo. ¿Qué testimonio le puedes dar tú a estas personas si te ven tatuada? ¿Qué van a decir los incrédulos? Bueno, pero si también se tatúa. No, entonces no tiene nada de malo hacerlo. ¿Cómo marcamos una diferencia entonces? No marcamos diferencia. Fíjense que estos jóvenes, aquí ellos tenían bien en claro, ¿no? Lo que dice Isaías, no lo busquen ustedes, yo acá se los voy a leer. Isaías 43, y hay una promesa que Dios les había dado a su pueblo, pero a ese pueblo que realmente, ¿no? A ese pueblo que realmente le obedeció. Esta promesa era para el pueblo que obedeció la voz del Señor. Cuando pases por las aguas, 43, versículo 2 de Isaías, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Esta era una promesa de Dios. Isaías 43, 2. Y se ve que estos jóvenes la tenían pero muy, muy en claro. Que aunque pasen por el fuego, no se iban a quemar. Y es por eso que ellos le dijeron, ¿no? Muy, muy contundentemente a este rey. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Hermanas, ellos habían visto que su Dios era un Dios poderoso. Ellos, desde el momento, nada más que cuando ellos empiezan con el primer milagro, ¿no? De que ellos no comieron la comida del rey, y dice que en 10 días ellos se mostraron, y dice que sus rostros eran más hermosos que los de los otros jóvenes. Ya allí el Señor les estaba mostrando su favor. Cuando en el capítulo 2 hablan de este sueño del rey, y el rey dijo, no, los voy a mandar a todos. Y ahí fue Daniel a interpretar el sueño. Y el rey se alegró y los puso en un lugar en alto porque le interpretó el sueño. Pero ellos vieron el mover de su Dios. Entonces, con todo eso que ellos veían, por eso es que ellos tuvieron la seguridad de que Dios también los iba a librar de este horno de fuego. Y hermanas, eso es hablar por fe y caminar por fe. Cuando te vengan los problemas, tú no te abatas. Tú tienes que recordar lo que el Señor ya hizo por ti un día antes, 2 días antes, una semana antes, un mes antes, y todo lo que Él viene haciendo por ti y por mí, por supuesto. Y cómo sus infinitas misericordias nos han alcanzado para hoy poder escuchar su palabra. Porque esas son las cosas que hace el Señor, hermanas. ¿Sí? Entonces, fíjese ya en el versículo 19, ¿qué es lo que acontece? Dice, ¿no? Y si no, dice acá los jóvenes, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. O sea que ellos estaban diciendo, ¿no? Mire al rey, el Señor nos va a librar, pero así no nos libre del fuego, no vamos a adorar tu estatua. Fíjense, qué fe contundente y firme. O sea, pongámonos en el lugar de ellos por un minutito. Si alguien te va a meter a un horno de fuego, ¿qué harías en ese momento? ¿Te postrarías ante ese rey y le dirías, no, por favor, no, sí te voy a adorar? ¿O realmente vas a decir, bueno, si tengo que entrar a ese horno de fuego, entro, Señor? Total, mi alma, mi corazón está contigo. Es una respuesta que cada una de nosotras nos daremos en nuestro momento a solas o quizás cuando estás delante del Señor. Pero qué importante, hermanas, que quizás nosotras pues no estamos en el lugar que ellos estuvieron. Pero hermanas, también somos atacadas por muchas cosas que vienen en contra de nuestra vida espiritual. Porque, como dije hace un momento, tenemos un enemigo que está todos los días bombardeándonos, trayéndonos dudas, trayéndonos temores, trayéndonos miedos, trayéndonos incertidumbres, trayéndonos quejas, trayéndonos una serie de cosas. Y lo más triste de todo, que esos ataques del enemigo muchas veces
paralizan a muchos hijos de Dios y no los ayudan a avanzar y los distraen y les roban lo que ellos vienen recibiendo, que es la palabra de Dios. Por eso es que tú tienes que atesorar la palabra de Dios. No permitas que nadie te la quite, hermanas. Acá podemos ver que estos jóvenes, ¿no? Y acá había una imagen, justamente, vemos que ahí están, si tú puedes ver la imagen, ahí están ellos, que fueron lanzados, ya los vamos a ver ahora la imagen nuevamente. En el versículo 19 dice, entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego. Claro, se demudó su rostro porque imagínense pues, él de alguna manera le tenía aprecio a estos jóvenes. Eran amigos de Daniel, de aquel que le interpretó el sueño. Entonces él como que se sentía contento con estos jóvenes. Pero al ver que estos jóvenes no se rindieron, no se postraron delante de él, claro, se quedó como medio perplejo, quizás un poco preocupado, ¿no? Él pensaría que estos jóvenes lo iban a complacer. Si bien es cierto, estos jóvenes eran muy amables, muy respetuosos, muy al servicio del rey, pero sus bases bíblicas no eran, pues, de acuerdo a lo que este rey pedía. Sus verdades internas que ellos tenían eran su fe en Dios, en su único Dios, y leales a su único Dios. ¿Sí? Por más que ellos estaban en el gobierno que estén. Y eso nos hace ver, hermanas, hoy vemos cómo los cristianos también pelean por la política. Y que Keiko, y que el lapicito, y que el otro, y que aquello. Yo, bueno, algo por ahí escucho. Y cómo entran en debates, y como que si ellos creyeran que la bendición, el beneficio, el pan de cada día me lo va a dar, no sé, Keiko, me va a dar el lapicito, o en este caso, nosotros que estamos en Argentina, nos lo va a dar Fernández. Hermana, nosotros tenemos que aprender a depender de Dios. Los gobiernos, lamentablemente, de este mundo, todos están en corrupción. No hay gobierno que sea correcto. Toda la corrupción ha tomado este mundo. Y nosotros los cristianos no podemos confiar en los gobernantes del mundo, porque los hombres fallan, hermana, pero nuestro Dios nunca falla. Y acá podemos ver estos jóvenes, claramente ellos tenían la contundencia de decir, rey, aunque entremos a este horno de fuego, o no los libre el Señor, nosotros no vamos a doblar nuestras rodillas ante esa estatua, ¿no? Y sigue diciendo, demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno, escuchen, porque estaba tan lleno de ira, dice, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Fíjense, o sea que su ira, y ahí podemos ver, ¿no? A ese enemigo de nuestras almas, ¿no? Y de como yo les decía a ustedes, ¿no? Ese va a ser la forma, quizás que trabaje el anticristo, ¿no? Primero los va a enmelar a todos, primero se va a mostrar como muy, muy bueno con todos, muy amable con todos, pero después cuando salga la maldad en carne viva, él va a salir y va a querer destruir a todos. Como este rey, 7 veces más puso a ese horno a que realmente puedan ellos, para la mente de uno, ni bien ingresan, ahí nomás, ¿no? Queden ya muertos, ¿no? Entonces, fíjense, dice en el 20, y mandó a los hombres muy vigorosos, fíjense, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Fíjense, buscó los hombres más vigorosos. ¿Qué pensaría el rey, pues? Que de repente estos jóvenes iban a ir corriendo, se iban a esconder, o se iban a ir a algún lado donde que él no los encuentre. Por eso que buscó los hombres más fuertes, los más vigorosos, dice, ¿no? Y el enemigo de nuestras almas siempre va a buscar excusas, argumentos para ir en contra de tu vida espiritual. Siempre va a buscar cosas gruesas para quererte hacer sentir mal, hacerte sentir culpable de alguna cosa que a lo mejor lo hiciste equivocadamente. Pero nunca olvides que el Señor te ama, hermana.
que Dios es un Dios de misericordia y que Él te entiende y que Él quiere que cada día tú crezcas en Él y que Él te va a perdonar si tu corazón realmente está rendido a Él, porque Él te entiende, porque dice ahí en la carta de Hebreos que Él también por eso ha sido tentado en todo, y es por eso que Él es nuestro sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, y que Él entiende lo que muchas veces nosotras pasamos, y Él entiende que muchas veces nos equivocamos, y el hecho que nos equivoquemos no quiere decir que Él nos va a dar la espalda, jamás, jamás, porque somos de Él, somos su propiedad. Él nos ama con amor eterno y Él está con nosotros todos los días y todos los días va a estar para ayudarnos y todos los días va a estar levantándonos si nos hemos equivocado. Porque Él es amor, hermanas, para sus hijos. Él es amor para sus hijos. Podemos ver aquí que estos jóvenes, dice, ¿sí? Fueron atados, ahí en el 21, dice, entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. 7 veces ardía ese horno. Y fueron atados, como cuando tú atas, no sé, a ver, a lo mejor si tienes una soga, ¿no? Y comienzas a atar la soga, ¿no? Para que no se desenvuelva, ¿no? Bueno, estos chicos fueron atados de esta manera y directamente al horno. Así hicieron. Así hizo este rey. ¿Sí? Dice que ellos fueron atados y lanzados. Fíjense, ¿no? Pero ¿qué sucedió? A ver, vamos a seguir viendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho al horno, por supuesto, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego, fíjense. O sea que estos hombres vigorosos que levantaron a estos jóvenes para meterlos al horno, el fuego era tanta cantidad, que dice que tomó el cuerpo de estos hombres, dice que el fuego los mató, ¿sí? Mató a estos que lanzaron a estos jóvenes allí al horno de fuego. ¿Y qué sucedió después? Y estos 3 varones, dice, vamos a retroceder un poquito más, discúlpenme, acá está. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho al fuego, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno del fuego ardiendo. Fíjense, ¿no? ¿Y qué sucedió después? Entonces el rey Nabucodonosor se espantó. Fíjense, claro, él se espanta porque ve a sus empleados, ¿no? A estos hombres que levantaron a estos jóvenes y los metieron al horno de fuego, los vio allí quemándose, pues revolcándose seguramente con el fuego, ¿no? Y muriendo. Entonces este rey estaba, claro, estaba espantado de lo que él veía. Y dice, y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, fíjense, ¿no? Porque esta parte es muy, pero muy importante, hermanitas. Dice, ¿no? A ver, permítanme, porque el mouse por ahí no me anda bien. Acá está. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Fíjense. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Fíjense, dice que él no vio a 3, vio a 4.
Y dice que el cuarto que él vio era semejante al hijo de los dioses. Cuando él dice a hijo de los dioses es porque recordemos que en aquellos tiempos, según ellos, ¿no? Los paganos creían que sus dioses se encarnaban en sus hijos. Sus dioses que ellos tenían, para la mente de ellos era de que esos dioses dejaban su trono y se encarnaban en sus hijos, y sus hijos eran los que caminaban en la tierra, ¿no? Por ejemplo, vemos, ese dios, el eclipse o el Atlas, ¿no? Todos esos dioses, ellos pensaban que se reencarnaban en los hombres. Entonces, por eso él dice, ¿no? He visto a uno semejante a hijo de dioses. Hermanas, ese hombre, ese último hombre que él vio, que estaba al lado de estos jóvenes, era la imagen de nuestro querido y amado Señor Jesucristo. Que estaba allí con estos 4 jóvenes, ¿sí? Y qué hermoso es saber que mientras que ellos fueron lanzados a este horno de fuego, 7 veces más ardía y fueron atados, dice que las cuerdas se desataron. ¿Vieron? Fíjense que acá en el 26 dice, entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces, Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Qué tremendo. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas, y ni siquiera olor de fuego tenían. Oh, hermanas, yo cuando hago mis anticuchos, yo tengo que prender los carbones, ¿sí? Tengo que armar ahí mi fuego, los carbones, para después poner justamente mi plancha y hacer los anticuchos. Y les puedo asegurar que cada vez que lo hago, termino con el olor del cabello al carbón, el olor del carbón pues es fuerte, y el olor queda, hermanas, que uno tiene que ya pues no bañarse, hacerse una ducha. Pero dice que estos jóvenes ni siquiera tenían olor, ni siquiera olor tenían. ¿Por qué no tenían olor? ¿Y por qué, hermanas, ellos salieron ilesos? Porque había alguien que estaba con ellos. Alguien que realmente los protegió y los cuidó. Fíjense lo que sigue diciendo. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach, de Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Fíjense, el rey Nabucodonosor terminó reconociendo que el Dios de Sadrach, de Mesach, de Abednego era un Dios poderoso, era Dios de dioses, era un Dios que realmente respondía en los momentos difíciles cuando sus hijos se encontraban justamente a punto de ser, quizás que les quiten la vida o ser muertos. Qué precioso, hermanas, saber de que el Señor, nuestro Dios, el Dios de estos jóvenes es nuestro Dios. Y podemos, ¿no? Subir a la imagen, podemos ver aquí cómo ellos se encontraban allí el rey sorprendido de ver, no eran 3 jóvenes, y ahí ve a uno semejante hijo de hombre. Ese era el Señor Jesucristo que estaba allí con ellos. Dice que resplandecía. Era la silueta del Señor. Recordemos que en ese tiempo todavía no había nacido Jesús. Estamos hablando del Antiguo Testamento, pero ya el Señor se mostraba.
Ya se podía ver una manera, a eso se le llama esa forma de aparición tiene un nombre. Ese nombre se le llama epifanía o algo así, no recuerdo bien el nombre, que habla las apariciones que Cristo tuvo en el Antiguo Testamento. También se le apareció a Abraham como forma de un ángel, pero también se le presentó a Abraham, el Señor Jesucristo. Él ya se presentaba en el Antiguo Testamento. Ya cuando en el Nuevo Testamento Él ya vino como hombre, ya nació, ya se hizo, ¿no? Ya entró al cuerpo de un hombre, podríamos decir así. Ya tenía una forma, ya tenía un cuerpo humano, ¿sí? Cuando Él ya se muestra como el Salvador del mundo. Pero antes de eso, Él se manifestaba, ¿sí? En aquellos hombres leales al Señor para darles una respuesta, para darles una ayuda. Y vemos que en este caso, estos jóvenes estaban allí en ese horno de fuego, pero había alguien que estaba con ellos y que los protegía. Y era nuestro Señor Jesucristo, protegiendo a estos varones. Qué precioso, hermana, saber de que así como con ellos, también el Señor está con nosotros para protegernos, para guardarnos y librarnos de todo mal. Y hermanas, recordemos que estos jóvenes, ellos no cuestionaron el ir a un horno. Ellos lo único que no hicieron es postrarse ante una imagen que no era su Dios. Ellos habían resumido, si tengo que quemarme, me quemaré. Si tengo que vivir, viviré. Pero lo que no voy a hacer es postrarme ante esta imagen. Tenían resumido todo. Y esa es una fe verdadera, hermanas. Esa es una fe que realmente nos deja a nosotras un ejemplo para caminar de acuerdo a esa fe. Que aunque andemos, como dice ahí el Salmo, ¿no? Aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerá mi corazón, porque el Señor está conmigo, dice la palabra. Él nos librará del lazo del cazador. Él nos libra, hermanas. Y Él nos guarda. Y si Él permite que pasemos circunstancias, hermanas, aceptemos la voluntad de Dios. Jesús dijo claramente, en el mundo tendréis aflicción, pero creed en mí, yo he vencido al mundo. Que este ejemplo de estos jóvenes que fueron leales a todo esto, ¿sí? Realmente nos lleve, hermanas, a ser leales al Señor, a pesar de las situaciones que nos tocan vivir y en medio de este mundo. En medio de este mundo, hermanas, que realmente tengamos ese fuego en nuestro corazón, que aunque pase lo que pase este cuerpo, vamos a estar con Él. Vamos a estar con Él. Él nos ha prometido que va a estar con nosotras, sea en esta vida o en la venidera. Quizás el horno de fuego en el cual estamos nosotros en este mundo. Las tentaciones, el enemigo, el mundo, queriéndonos arrastrar a hacer lo que uno quiere y no lo que Dios quiere. Pero hermanas, en medio de este horno de fuego, nosotras tenemos que mantenernos firmes, fieles al Señor, y que nada nos aparte realmente de Él, porque Él es el que viene a nuestro rescate, hermanas. Él es el que viene en nuestro rescate. Realmente es precioso saber que este rey solamente que se quedó sorprendido, sino que terminó adorando a nuestro Dios. Terminó adorando a nuestro Dios y termina diciendo, ¿no? Aquí en el versículo prácticamente 30, 29, 30, vamos a ver. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach, de Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otros dioses que su Dios. Dice,
Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach de Abednego sea descuartizado. Fíjense el edicto que él prácticamente dejó. Sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que puede librar como éste. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach de Abednego en la provincia de Babilonia. Gloria al Señor, hermanas. La pregunta sería, ¿no? La pregunta sería, ¿hasta qué punto, hermanas, hasta qué punto estamos dispuestos a sufrir por el Señor en medio de lo que nos toca vivir? Como les dije hace un momento, la presión de la familia, los hijos, ¿no? Los nietos, quizás los hermanos, quizás los vecinos, los amigos, la vida social, ¿sí? Todo eso nos presiona. Pero el Señor Jesucristo, ¿en qué lugar está en tu vida? ¿En qué lugar lo tienes en tu vida? Dios es soberano de todo, hermanos. Él es el soberano. Y Él siempre va a dar victoria a sus hijos. A veces es necesario sufrir. No es que porque leemos la Biblia no vamos a sufrir. No, vamos a sufrir. Los discípulos sufrieron. Hemos visto la vez pasada, les compartía, que como los creyentes, los nuevos creyentes allá en la iglesia primitiva, eran echados al foso de los leones. Como los romanos se gozaban, se deleitaban de ver cómo esos leones se comían a los niños, a los ancianos, a las mujeres embarazadas. Ellos se gozaban, disfrutaban de ver ahí a los creyentes, a los que habían puesto su confianza en Cristo. Ellos se gozaban de ver cómo eran descuartizados por los leones. Hermana, los cristianos no es que nos tiene que ir todo color de rosa. Tenemos que sufrir, tenemos que pasar situaciones. No es que vamos a estar libres de cosas. Y que en tu mente tú no tengas una idea de que, ay, porque me está tocando vivir esto, ay, porque esto no viene de Dios. Dios permite que a veces pasemos por pruebas, porque de esa manera nos va enseñando cosas, así como estos jóvenes. Pero en medio de ella, hermana, si tú eres fiel a Él y leal a Él, el Señor te va a sacar de la situación y te va a ayudar y te va a dar victoria en lo que estás haciendo. Y aunque, hermanas, aún todavía no estamos viviendo, no estamos mirando al anticristo, porque todavía no lo vemos, yo a veces me pregunto a mis hijos, mis nietos, preparemos a nuestros familiares para los acontecimientos venideros. No tomemos las enseñanzas bíblicas, no tomemos la palabra de Dios de una manera nada más como para zafar algo. Tomemos la palabra de Dios con seriedad y que pongamos por obra lo que vamos aprendiendo. Así como estos jóvenes, no les importó perder su vida por ser leales al Señor. Hermanas, que estemos viviendo de esa manera nosotros. Pase lo que pase, que nuestra fe esté intacta, que nadie nos tenga que señalar con el dedo y digan, ¿qué me vienes a hablar tú de fe? Si mira lo que haces, mira cómo hablas, mira cómo te comportas, mira cómo vives, mira tu vida, ¿qué me vienes a hablar de Cristo? Que nadie tenga, hermanas, como dice, una carta bajo la manga para que nos quiera señalar, que podamos vivir en una vida íntegra, caminando en rectitud, como el Señor quiere que caminemos, para que cuando Él venga a buscarnos, estemos preparadas, y no solamente nosotras, nuestros hijos y nuestros familiares, para irnos con Él, y para no tener que pasar todo lo horrible que va a tener que pasarle a este mundo. Vamos a orar, y le vamos a dar gracias al Señor por esta palabra, por esta enseñanza. Si Dios lo permite, hermanas, estaremos
El miércoles continuaremos con el capítulo 4 y me gustaría que si alguna de ustedes o todas, porque este trabajo es para todas, pongan ahí en el grupo qué les está pareciendo esta enseñanza, qué enseñanza les está trayendo, qué reflexión, qué estás modificando en tu vida, lo que el Señor esté poniendo en tu corazón, hermana. Mándalo en un audio si no lo querés escribir, pero que todo eso sea para que de esa manera tú puedas dar testimonio de lo que el Señor está haciendo en tu vida. Amén, hermana. Así que vamos a orar en el nombre de Jesús y vamos a entregar nuestro corazón una vez más al precioso Señor Jesucristo y le vamos a decir: Padre, gracias. Gracias, Señor, porque en esta tarde podemos ver la lealtad de estos jóvenes, la fidelidad, Señor, en estos muchachos. Señor, la fidelidad de que ellos podían, Señor, decirle claramente a este rey, así tengamos que entrar a este horno de fuego o no entremos, no nos postraremos ante esta imagen. Señor, podemos ver este ejemplo. Un ejemplo, Señor, que nos lleva a reflexionar. Un ejemplo que nos lleva a recapacitar, Señor. Y hoy humillamos nuestro corazón una vez más delante de ti, Padre. Agradeciéndote por sobre todas las cosas, por esta palabra que hemos recibido, Señor. Sabemos que estamos en medio de un horno de fuego, Señor, el mundo, las culturas, los sistemas, Señor. Señor, el enemigo sigue avanzando. Esta enfermedad del COVID, Señor, las necesidades, los alimentos, cómo suben. Señor, la violencia, la maldad, cómo va creciendo cada día. Y así estamos nosotras, Señor, como en ese horno de fuego, entrando, Señor, en medio de él, quizás, con las aflicciones que nos tocan vivir, con nuestros hijos, quizás con nuestro esposo, quizás con nuestra familia, Señor, y la presión que muchas veces causa el hecho de esa presión que a veces nos quiere distraer, Señor, y que no nos permite a veces buscarte de todo corazón. Pero aquí venimos, Padre, a humillar nuestro corazón, Padre. Y allí donde estás, hermana, allí donde estás, humilla tu corazón delante del Señor y habla con Él. Dile: Señor, he recibido tu palabra y a veces pienso hasta qué punto, Señor, sufriré por tu palabra. Seré, Señor, como aquellos creyentes que en la primera, en la segunda prueba me aparto, me voy. Oh Señor, en medio de la prueba me aferro más a ti, como lo hicieron estos jóvenes, Señor, aferrarse a sus verdades, a esa fe que había en ellos. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a serte fieles. Ayúdanos, Señor, que en medio de este fuego, en medio de este horno en el cual estamos, Señor, de este mundo, podamos, Señor, ser tus hijas firmes y verdaderas delante, Señor, de los demás. Poder ser testimonios vivos, Señor, para atraer a muchos también a tus verdades. Ayúdanos, Señor, a cada día ser cambiadas
y transformadas por tu poder. Y dile, Señor, perdóname si a veces soy débil y caigo en pecado. Hoy me pongo a cuentas contigo, Señor. Allí donde estás, ponte a cuentas con el Señor. Arrepiéntete. Quizás tuviste una mala actitud. Quizás tuviste un mal comportamiento. Quizás en tu corazón todavía hay falta de perdón. Quizás en tu corazón todavía hay enojo. Quizás en tu corazón todavía hay ira. Quizás en tu corazón todavía hay desprecio por alguien. Quizás todavía en tu corazón hay prejuicios, hay pensamientos que no te ayudan a crecer en el Señor. Este sea el momento, hermano, donde tú entregues al Señor toda esa carga, todo aquello que te está afectando en estos tiempos. Dice la palabra de Dios allá en 2 Corintios, capítulo 10, versículo 5, porque las armas que el Señor nos ha dado no son mundanas, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, para derribar toda altivez y que todo argumento sea quitado. Si hay fortalezas que te han sometido a creer cosas, a pensar cosas que no están en la voluntad de Dios, que en estos momentos sean destruidos por el poder que hay en el nombre de Jesús. Que el Señor te haga libre de todo aquello que te está oprimiendo, toda carga, toda opresión, toda actitud incorrecta, todo pensamiento errado. Que el Señor te haga libre del orgullo, de la soberbia, de la indiferencia, de la ingratitud, de la queja. Que en este momento puedas realmente ponerte a cuentas con el Señor. Él nos da todavía oportunidad. Él todavía nos está dando oportunidad. Oh, hermana, límpiate. Límpiate de todo aquello que quizás te ha contaminado. El diario vivir, el malestar, el cónyuge quizás que te contamina con sus palabras. Quizás tus hijos, quizás tus familiares. Y a veces se burlan de tu fe, quizás, o quizás dicen que tú no has cambiado y miran esa parte que todavía te falta cambiar y no miran lo mucho que has cambiado. Y quizás no te valoran y no te aprecian y te sientes como sola en este camino. Que en estos momentos, así como estos jóvenes se aferraron a su fe, aférrate al Señor Jesucristo, aférrate a Él, confía en Él, conoce a tu Dios, conócelo, hermana, conoce a tu Señor, ruégale para que tengas esa pasión por su palabra, para que tengas esa pasión para ir todos los días a buscarle en oración, para que cada día tengas esa necesidad de depender de Él y no de tus pensamientos, de tus conceptos, de tu autosuficiencia. Corta esa autosuficiencia en tu vida. Aprende a depender del Señor, cueste lo que te cueste, pase lo que pase, que tu dependencia sea en Él y solamente en Él, en tu amado y Salvador Jesucristo. Todo lo que Él hizo por ti en la cruz no lo hizo nadie, no lo hizo tu hijo, no lo hizo tu esposo, no lo hicieron tus padres, nadie lo hizo, Él solamente lo hizo. Él fue a la cruz
por ti. Él entregó su vida por ti. Su sangre fue derramada en la cruz por ti, porque te amó, porque quiere que tú seas salva, porque Él quiere que tú le conozcas. Oh, hermana, toma la palabra de Dios con todo tu corazón. Con todo tu corazón, hermana. Y búscale. Y búscale con todo tu corazón. En el nombre de Jesús. Oh Espíritu Santo, habla a los corazones de tus hijas. Así como cada día yo te ruego por ellas. Y te suplico que pongas en cada una de ellas ese compromiso contigo genuino, fieles a ti, que nada las aparte de ti. Oh Espíritu Santo, sigue manifestándote en ellas, ayúdalas en su vida espiritual, dales entendimiento, conocimiento de tu palabra, trae luz a sus mentes, para que cuando se acerquen a tu palabra, les des entendimiento y puedan comprender que tú les hablas a través de tu palabra. Pongo en tus manos sus vidas y oro por su familia, Señor, por toda su familia, por su casa, Padre, para que en el nombre de Jesús guarde sus familias, guarde sus hijos, guarde sus nietos, guardes al cónyuge, Señor, y que traiga salvación a la familia. Señor, para que quites de los corazones la irreverencia, el orgullo, la soberbia de creer que no te necesitan, Padre. Señor, que en estos momentos donde muchas hermanas están sufriendo aflicciones en el matrimonio, Señor, quieren divorciarse, separarse, ten misericordia, Padre. Ten piedad, Señor, de esos matrimonios, Señor. Trae paz al corazón, quita el egoísmo del corazón y ayuda, Señor, a nuestras hermanas que están pasando necesidad. Señor, oramos para que no falte el pan de cada día en las mesas. Suple las necesidades de tus hijas. Tú las conoces, Señor. Quizás esta oración que hacemos, quizás por el tiempo lo hacemos tan pequeña. Pero, Señor, tú que las conoces, conoces su entrada y salida. Señor, seas tú allí, obrando a favor de ellas, bendiciéndolas, sorprendiéndolas, guiando sus pasos, de sus hijos, de sus seres queridos. Y Señor, que seas tú su proveedor, que todo aquello que están necesitando, aún, Señor, pagar las deudas, Señor, cuánto han subido los servicios. Oh, Señor, suple, Padre. Tú eres, Señor, nuestro Padre, que suples todo lo que necesitamos. Suple, Señor. Suple, Señor. En el nombre de Jesús. Y guárdalas del maligno, Señor. Guarda su casa del maligno. Señor, ese enemigo de nuestras almas que está al acecho. No ignoramos sus maquinaciones, Señor. Sabemos que Él está allí queriendo robar la semilla de tu palabra. Esa semilla irreprochable la quiere robar a toda costa para que tus hijas no crezcan en este camino que tú ya has trazado para ellas. Damos a ti para que tú no se lo permitas, Señor, porque tú eres ese poderoso gigante que acampas alrededor de los que te temen. Dice así tu palabra, así está escrito, Señor. También dice ahí en el libro de Santiago, humillaos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Aquí nos humillamos delante de ti, Señor, y resistimos, Señor, toda maniobra, toda artimaña, toda maquinación que el enemigo quiera estar en contra, yendo en contra nuestra. Lo resistimos, Señor, en el nombre de Jesús. Y Señor, creemos a tu palabra,
que Él huye, Señor, de nuestras vidas y de nuestras familias, porque tú no se lo vas a permitir que afecte nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Señor, porque dejamos todo en tus manos. Y allí donde estás, hermana, dale gracias al Señor. Dile, Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu perdón. Gracias por guardar nuestras vidas. Gracias porque el pan no nos falta. Gracias porque tú la suplirás. Gracias porque tú has prometido estar siempre con nosotras. Gracias, Señor. Dale gracias al Señor con tus propias palabras, hermana. Gracias, dile, por mis hijos. Gracias por mis nietos. Gracias por la casa donde vivo. Gracias por mi esposo. Gracias, gracias, Señor. Gracias porque puedo tener los servicios, porque puedo pagarlos. Gracias, Señor, porque tengo el calzado, el abrigo, y con eso estoy contenta. Gracias, Señor. Gracias porque tú me das la vida y todavía tengo vida para seguir recibiendo tu palabra. Y ayúdanos, Señor, a sembrar tu palabra, aquellos corazones que aún todavía no te conocen. En el nombre de Jesús, nos ponemos en tus manos, Señor. Y confiamos en ti, Padre, sabiendo de que tú tienes el control de todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Aleluya. Gloria al Señor. Gracias, Jesús. Amén. Amén, hermana. Allí donde estás puedes decir un gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Amada hermana, siempre una alegría estar contigo. Repasa capítulo 3 de Daniel y como dije hace un momento, deja tus comentarios allí en nuestro grupo o en nuestra página que tenemos allí en YouTube. Y hermana, sigue compartiendo la palabra, tómate ese compromiso de seguir, Señor, compartiendo el Evangelio, si es que lo estás haciendo. Yo le doy gracias al Señor porque sé que por allí ustedes mandan los audios a sus familiares, a amistades. Hermanas, es la palabra del Señor la que convencerá a aquellos que no conocen todavía las verdades espirituales. Tú encárgate en seguir sembrando la palabra y el Señor te va a bendecir grandemente porque el Señor es fiel y esa es su voluntad. Amén. Así que te despido con un beso, que el Señor te bendiga. Te amo en Cristo, siempre en mis oraciones y hasta la próxima, si así Dios lo permite. Bendiciones, hermana amada. Bendiciones.